porque tenemos el placer a una docente que explica y que está dispuesta a responder preguntas. Y bueno, ojalá la disfruten, se puedan sacar las dudas, sabemos que es una situación un poco complicada, esperamos que les sirva. Y les paso otro dato, hoy a la tarde ya salimos con el tema de los grupos de estudios, así que esténse atentos que vamos a estar publicando. Bueno, nada más para decirles, los dejo con Verónica. Hola, ¿se escucha? Estoy intentando que se me vea, pero no sé qué estaría pasando, que no se habilita la cámara. Pero se escucha, aunque no se vea. Sí. Capaz, bueno, para que le pregunto a la chica del centro si la deshabilitaron ellos la cámara. Sí, se escucha. Bien. Buen día. Buen día. Estoy mirando, pues es la primera vez que uso Zoom. Nosotros en La Plata usamos otra, que se llama Jitsi. Bien, estaba viendo que hay un chat, lo cual nos va a servir para poder ir ir subiendo preguntas a medida que vaya hablando. La idea es, yo les voy a explicar los temas centrales, o sea, o más importantes de las bolillas, y después abrimos el espacio de preguntas, o bien si lo quieren hacer dinámico, ir preguntándome a medida de que hablo, en la medida de las posibilidades voy a ir contestando, así, pues si el chat se llena de 100 mensajes, capaz no los leo, pero de a poco. Es importante que sepan que yo vengo de otra facultad, vengo de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que la materia se da un poco distinta en nuestra facultad. Por lo que a veces algunas dudas tal vez no se las pueda contestar en el segundo, pero me comprometo a buscarlo para la clase siguiente y resolverles esa cuestión, si es que no la sé en el momento. Ahora, dicho esto, la bolilla 1 empieza con el concepto de política. Denme un minuto que ahí la chica me está contestando con el tema de la cámara. A ver si la puedo activar para que me vean. Chicos, Ahí está. Ahí estamos. Un segundo, una cosa que me olvidé de decirles es que la reunión va a durar 40 minutos, así que cuando se corte entramos con el mismo D y misma contraseña a la siguiente reunión. Perfecto. Bueno, ahora sí más o menos me ven, en la medida de las posibilidades, así que vamos a arrancar. Me dicen que falta gente, bueno, son 10 y 10, me voy a poner la gorra un poco, así que vamos a arrancar, porque si no, no nos va a dar el tiempo, porque la bolilla 1 es larga y tiene conceptos muy fundamentales de la materia. La bolilla 1 arranca con política. Hay que entender en primer lugar que la política tiene distintos sentidos. La palabra política tiene distintas acepciones. Entonces vamos a tener que tiene un sentido genérico, un sentido específico, un sentido vulgar, un sentido científico y también un significado etimológico. El significado etimológico proviene de polis. Como ustedes saben, la polis era la ciudad-estado de la Grecia antigua. En esta ciudad-estado lo que Aristóteles la define como aquella conjunción de aldeas o de pueblos que se puede autosatisfacer a sí misma. O sea, que esta conjunción de aldeas o pueblos proviene de la necesidad de intercambiar cosas. Y este concepto de la necesidad de intercambio o la necesidad de los medios de producción de otro, van a ver que se reitera en las siguientes bolillas. El enfoque que su carrera le da a derecho político son las estructuras socioeconómico-políticas. Entonces van a ver que este concepto de necesidades y satisfacción de necesidades se va a reiterar a lo largo de las siguientes bolillas. Y es importante, porque es una forma de explicar la política. ¿Por qué hacemos política? Porque lo necesitamos. Porque necesitamos poder establecer relaciones con todos nuestros pares. Entonces vamos a tener que en sentido genérico, la
palabra política se vincula al poder dentro de cualquier organización. Puede ser la organización familiar, quien ejerce el poder en esa organización, o bellísima vibración en el oído de un celular. No solo en una familia, sino en cualquier tipo de organización que encontremos. Después vamos a tener en sentido específico, es esta misma relación de poder, pero ya en el Estado. El Estado se vincula directamente al poder de dominación de una comunidad, del poder estatal. ¿Cómo? ¿Qué es lo que caracteriza a este poder? La coerción. El hecho de que las normas que establece el Estado no solo son obligatorias, sino que tiene la posibilidad de hacerlas coercitivas, obligarnos a cumplirlas. En sentido vulgar, si nosotros agarramos Fight, va a decir que se enlaza a lo útil y lo hábil. Eso quedó un poquito atrás, en el sentido de que si hoy yo salgo a la calle y le pregunto a la gente qué piensa de un político, dudo que las palabras útil y hábil aparezcan dentro de las descripciones. Entonces, quedó un poquito desfasado, pero más o menos se entiende. Es la vinculación que se hace de la política a lo político, a los políticos, a las agrupaciones, a Franja Morada, ¿qué hace? Política. Es esa acepción, la acepción vulgar. Y por último, la acepción científica, que es la que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de la materia, que es el estudio de la organización y el gobierno en las comunidades humanas. Procura el conocimiento sistemático, pragmático, y la institucionalización del Estado. Cómo estas relaciones de las que hablaba Aristóteles, que necesitamos tener con el otro, se transforman en un Estado. Y ustedes van a ver a lo largo de la bolilla 2, que les va a hablar de civilización, barbarie, salvajismo, barbarie y civilización, en ese orden. Es cómo las distintas relaciones socioeconómicas fueron llevando a un Estado. En cuanto al concepto de política, según el autor que agarren va a decir algo más o menos igual, pero distinto a la vez, porque también depende en qué postura se pare esa persona. Que estoy viendo un reflejo ahí. De dónde se pare ideológicamente esta persona. Entonces, por ejemplo, Fight nos va a decir que es la actividad humana destinada a orientar jurídicamente la vida social. Nos va a hablar de una actividad. Lo mismo que Hage. Hage se escribe H-A-G-U-E. Hage aparece en el Manual de Ciencia Política de Rafael del Águila, por ejemplo. No es capaz un autor de esos muy conocido dentro de las carreras, pero él también va a hablar de una actividad a través de la cual los grupos humanos toman decisiones colectivas. Entonces, acá vemos dos autores totalmente distintos, de dos tiempos distintos, que van a coincidir en algo. Es una actividad. La política implica hacer algo. Aunque años después también se va a agregar la posibilidad de no hacer. ¿Yo hago política cuando decido no intervenir en algo? Sí, también hago política. Pero bueno, implica una actividad. También vamos a tener definiciones de acuerdo a esto que yo les decía, de qué postura tomo yo. Entonces vamos a tener definiciones maquiavélicas y definiciones aristotélicas. Las definiciones maquiavélicas nos van a hablar de que la política no es consenso, como hablan otros. No es, bueno, todos decidimos que necesitamos un orden general y por eso nos unimos todos. No. La política como conflicto, como quién va a acceder a ese poder y quién va a dejar ese poder, o sea, la actividad y el despojo. En cambio, las posturas aristotélicas, van a ver que Aristóteles se lo nombra mucho durante esta materia, es porque hay un antes y un después de Aristóteles. Muchísimos años después de Aristóteles va a venir las teorías de Santo Tomás, que se le dice después de Santo Tomás va a haber muchas escuelas aristotélico-tomistas, o sea, fíjense cómo marcó Aristóteles la ciencia política, que en ese entonces no era ciencia todavía, que siglos después se sigue hablando y nosotros lo estudiamos. Eso, por ejemplo, es algo parecido entre su programa y el nuestro. Nosotros también lo damos a Aristóteles porque es muy importante.
Así que tengan en cuenta que los autores que les va pidiendo el programa, lo que tienen que saber es por qué lo estudiamos en esta materia. Porque, por ejemplo, Aristóteles nos va a hablar de biología. ¿Nos importa qué dice de la biología Aristóteles en derecho político? Y no. Entonces van a tener que hacer un recorte de todo esto que les mandan y todo esto que les dan, de por qué lo estudiamos. ¿Qué dijo que es tan trascendental que nosotros hoy lo estudiamos? Después, bueno, las posturas aristotélicas son un poco confrontadas con la de Maquiavelo, porque dice que la política es una actividad que nos convierte en seres humanos. Él lo que habla es del sum politikon, el animal político. Habla de que esto nos convierte en personas que deliberan y logran llegar a una conclusión que se supone debería ser la que impone el bien mayor. Puede no pasar, pero es la idea base de la política. Así que van a ver que entre Maquiavelo y Aristóteles tenemos una postura totalmente distinta. ¿Es conflicto o es consenso? Así que depende de dónde me voy a parar, en qué autor, es la definición que yo voy a dar. No es que uno esté bien o que uno esté mal, es distinta. Por último, en ese punto, el programa les pide hechos y procesos políticos. Esto no tiene mayor complejidad. Un hecho es una situación concreta, por ejemplo, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Eso es un hecho político. Los franceses revolucionarios tomaron la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? El lugar en donde estaban los presos políticos, los presos y los presos políticos. Por eso la importancia de por qué tomaron la Bastilla. Y el proceso es el conjunto de hechos políticos. Entonces, esta toma de la Bastilla está dentro del proceso político, que es la Revolución Francesa, que vi que en bolillas más adelante lo tienen. Así que esa es básicamente la diferencia, no veo mayor complejidad para explicar eso. Hasta ahora, de este primer punto, ¿hay alguna pregunta o prefieren hacer las preguntas al final? Si alguien quiere contestar en el chat, bienvenido sea. Bien, perfecto, al final. El segundo punto del que les va a hablar la bolilla 1 es la filosofía política. Hay que entender que ciencia política y filosofía política van muy de la mano. ¿Por qué? La filosofía política era lo que nosotros teníamos antes de que se estableciera como ciencia la política, como objeto de estudio propio. La expresión filosofía política ha sido utilizada a través de la historia y lo sigue siendo todavía. Durante muchos siglos lo único que se conocía de la política era lo que se conocía, perdón por la redundancia, como filosofía. A partir del siglo de Pericles en adelante se va a hablar mucho de filosofía política, y acá vamos a ver la primera gran diferencia con la ciencia política. La filosofía política tiene mucho del deber ser de la política. ¿De qué debería ser la política? ¿A qué debería apuntar la política? Y acá en el pasado, o sea, en épocas de Pericles, como les nombré, vamos a tener un montón de cuestiones metafísicas, de la esencia misma, es básicamente filosofía. Entonces vamos a tener las preguntas que, si ustedes agarran a Aristóteles, se va a preguntar cuál es la mejor forma de gobierno. Nos va a decir a partir de esto cuáles él considera que son las formas de gobierno. Pero para él lo importante es cuál es la mejor. Fíjese el contenido filosófico de esto. ¿Qué es mejor? O si no, años después vamos a tener ¿qué debe ser la política? ¿La política debe ser consenso? ¿La política debe ser conflicto? Maquiavelo nos va a preguntar, ¿la política debe ser moral? Entonces, acá tenemos conceptos muy metafísicos, muy ontológicos, que no tienen que ver capaz tanto con el conocimiento puro. Con mayor o menor dosis de conocimiento puro ha sido propio de la filosofía política la aplicación práctica de ese conocimiento. Y en ese sentido,
ha tenido como ingrediente característico el elemento moral. Esto es lo que les acabo de decir recién. El punto es la moralidad de esta política, o la no moralidad. Maquiavelo nos va a decir que la política no tiene que ser moral. O sea, el Príncipe, que escribe Maquiavelo, que es la principal obra, nos va a decir básicamente que no tiene que ser moral. Tiene que apuntar a un bien común en todo caso, pero no moral. De Verguren más o menos va a decir lo mismo, que hasta el siglo XIX, ese es más o menos el antes y después que él hace, los cuestionamientos eran estrictamente morales, y también va a decir que no era una cosa al azar que buscaran este contenido moral. Lo que buscaban estos autores era justificar una forma de gobierno, considerándola buena. Entonces, si yo digo, como Platón, por ejemplo, que decía que el mejor gobierno era el de los sofistas son los grandes pensadores, yo lo que estoy diciendo es que tienen que gobernar los sofistas. Es bueno esto. En contraposición, es malo todo lo demás. Es la justificación de lo que yo considero mejor, depende de dónde yo me pare. Entonces, Aristóteles también nos va a hablar de formas puras y formas impuras de gobierno. Para él, ¿qué era mejor? La forma pura. Y hay que entender de dónde viene cada pensador para saber por qué se para donde se para. Por lo general, los pensadores absolutistas vienen de familias bastante acomodadas, muy ligadas al absolutismo. Entonces, hay que entender por qué ellos desarrollan su teoría en base a eso. Eso tenganlo en cuenta a la hora de estudiar cualquier pensador a lo largo de la materia. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho de La Plata, cuando los hacemos estudiar un autor, los hacemos dividir en 4 ejes: vida, contexto histórico, pensamiento político y los libros que nos dejaron. ¿Por qué lo dividimos en estos 4 ejes? Porque muchas veces, ¿qué le pasó en la vida? ¿Y de dónde viene? O sea, ¿qué hacían los padres? No es lo mismo que tu viejo sea cobrador de impuestos en Roma, que sea, no sé, zapatero, por poner un ejemplo. Entonces, muchas veces, el saber de dónde viene nos va a explicar por qué piensa como piensa. Eso ténganlo en cuenta a la hora de estudiar pensadores, que a veces uno los lee y dice, pero mirá lo que está intentando justificar. Bueno, si yo le pregunto a la familia Macri si el capitalismo es bueno o malo, no me va a decir nunca malo. Y puse la familia Macri como ejemplo porque es una familia que tiene empresas. Si se lo pregunto a Ford, me va a decir lo mismo. No es un ejemplo político propiamente dicho, sino es para que entiendan a qué va este comentario. Después, dentro de filosofía política, les va a pedir distintas teorías que le van a hablar de la concepción de religiosa, el idealismo y el materialismo. Esto, más allá de leerlo un par de veces, no tiene más complicación, pero vamos a dar como muy por arriba qué es cada cosa. La concepción religiosa, yo creo que la mayoría, mucha gente ha ido a colegio privado católico, así que esta parte la tenemos clara. Un Dios todopoderoso que nos dio un orden, que nos hizo a su imagen y semejanza, y que nosotros dentro de este orden tenemos un libre albedrío para decidir si somos buenos o somos malos. Los valores y nociones del bien y el mal son absolutos e intemporales. Lo que estaba mal hace 1000 años está mal ahora y va a estar mal dentro de 3 milenios. Son conceptos muy filosóficos y muy generales que hacen a una ley eterna y universal. Van a ver más adelante en ciertos pensadores que dentro de las clasificaciones de las leyes ponen a la ley divina y a la ley natural por encima de la ley positiva. Así que esto se va a ir repitiendo a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Vamos a ver que es una filosofía muy idealista, es el hecho de el hombre es bueno y dentro de ese libre albedrío que nos dio Dios, vamos a intentar actuar bien y vamos a intentar ser buenas personas y demás. Bueno, eso ya queda en ustedes, si lo consideran así o no. Después vamos a saltar al idealismo, y dentro del idealismo hay que dividir 2 ramas.
Una cuestión, si ven que me acelero, no sé, pongan algo en el chat del grupo, algo, porque yo suelo meter quinta y voy, y sé que a veces es complicado. Así que avisen si ven que voy muy rápido. Bueno, dentro del idealismo vamos a tener el objetivo y el subjetivo. El objetivo, el principal expositor es Platón. Platón va a hacer una diferencia, va a diferenciar entre dos mundos. Un mundo sensible y un mundo de las ideas. Para Platón, el mundo sensible es lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, yo adelante tengo una mesa. Yo veo una mesa, puedo tocar una mesa. Ustedes adelante tendrán, no sé, una puerta. Pueden ver la puerta, sentir la puerta. Ahora, ¿qué nos va a decir Platón? Que este mundo sensible está acotado, que no tiene el concepto completo, que el concepto completo solo se va a acceder a través del mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas es como un todo omnipresente que está en todos lados, pero al cual no tenemos acceso. ¿Qué va a hacer Platón para explicarnos esto? Acá es donde interviene la alegoría de la caverna. En esta alegoría, no sé si la leyeron, y si no, seguramente la van a tener que leer o debe estar en los textos, lo que nos explica Platón es esto, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Si recuerdan, y si no, cuando la lean, es cortita y si les explico esto la van a entender. En esta caverna nosotros vamos a tener un grupo de personas que están encadenadas y están mirando hacia una pared. Arriba de esta caverna, cueva, hay fuego, que este fuego se proyecta en el fondo de la pared. Y adelante del fuego van a ir pasando personas, animales, personas con cosas. Entonces, la gente de la caverna, ¿qué es lo que ve? Las sombras de esa gente que pasa. Y dentro de esas sombras ven monstruos, ven cosas que le dan miedo, ven sombras bastante siniestras. No llegan a definir bien qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que nos dice Platón? Que nosotros somos esa gente encadenada. Que nosotros lo que vemos es un reflejo del mundo de las ideas. Que nosotros lo que vemos son las sombras, ese es nuestro mundo sensible, y el mundo de las ideas en realidad sería esta gente que va pasando, los animales. Nosotros no accedemos a esto con los sentidos. ¿Qué pasa en la alegoría de la caverna? Uno de los hombres encadenados se libera y sale. Obviamente, cuando sale se da cuenta que es gente normal, pasando con carros, animales, que no hay nada que temer y que la gente podría salir, porque la gente no sale por temor. Vuelve a la cueva, a la caverna, y les cuenta esto a los otros encadenados. Obviamente los otros encadenados no le creen y lo matan. La historia del ser humano es atacar a aquello que no entendemos y a lo que nos da miedo. Esto es lo que nos está intentando explicar Platón en esta alegoría tan conocida. Es esta diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Platón no va a negar el conocimiento a través de los sentidos, pero va a considerar que el conocimiento es insuficiente e incompleto. Además, ¿por qué se llama idealismo objetivo? Porque los conceptos y las ideas siguen estando ahí independientemente de los seres pensantes. O sea, el mundo de las ideas es inalterable, sigue estando ahí por más que nosotros no estemos. Por eso se llama idealismo objetivo. Luego vamos a tener el idealismo subjetivo, que uno de sus principales pensadores es Kant. ¿Qué nos va a decir Kant? Él no va a hablar de mundos, él va a hablar de elementos, el fenómeno y la materia. La materia, obviamente, es todo lo que nosotros vemos, la cosa en sí, la mesa, la pared, la silla, la pelota. Ese es el mundo material. Y el fenómeno es cómo nosotros, a través de nuestros sentidos, vemos esa materia. Vemos, percibimos, sentimos esa materia. No sé si ustedes se acordarán, hace un par de años hubo un vestido muy viral en internet,
que había gente que lo veía blanco y dorado y había gente que lo veía azul y verde, no sé, 2 colores distintos. Acá tenemos el claro ejemplo de lo que decía Kant. El fenómeno y la materia son cosas distintas. Y la materia es inalterable, pero el fenómeno no. Para que me salte un cartel. Bien. El fenómeno es cómo lo percibimos. Entonces nosotros vamos a tener un mismo objeto material, que era el vestido, y vamos a tener 2 fenómenos distintos. Quienes lo veíamos blanco y dorado, y quienes lo veían azul con no sé qué cosa. Entonces, ¿es el mismo objeto o no? Sí, pero el fenómeno lo que va a hacer es deformarlo. Entonces, Kant entiende que el verdadero concepto de la materia es independiente del fenómeno, que percibimos a partir de lo mismo porque podemos deformarlo. Las cosas se deforman a partir de nuestra propia percepción. Eso es lo que va a decir Kant, y esa es la diferencia entre el fenómeno y la materia. Por último, dentro de estas teorías, le pide la teoría materialista mecanicista y la teoría materialista dialéctica. Yo sé que estos temas son pesados, yo lo sé. Esto también lo explicamos acá en La Plata, y siempre las caras son... Yo acá veo 5 caras nada más, pero si sigo pasando estoy segura que tienen muchas ganas de volverse a acostar a dormir, y los comprendo. Pero una vez que lo entiendan, es mucho más fácil entender el resto de la materia. Porque esto nos da las bases de lo que yo les decía hace un rato. ¿Por qué piensan como piensan? De dónde vienen y la teoría que abrazan nos va a explicar muchas veces cómo explican las cosas. Es más, si ustedes se agarran el programa entero, van a ver que tiene una postura bastante marxista, por así decirlo. No lo digo como algo bueno o como algo malo, es la forma en que la persona que escribió el programa lo hizo y consideró que debía ser explicada la materia. Entonces, ya sabiendo esto, uno más o menos puede entender a qué apunta cada ítem del programa, o a qué hace alusión, y más si ven los textos de este compendio de textos que tienen ustedes, van a ver que es una explicación bastante marxista de la historia. Así que intenten entender este tipo de cosas para saber de dónde vienen, y para que ustedes entiendan más fácilmente cómo redondear todo y cómo hacer una idea, porque lo importante, esto siempre se lo digo a los chicos de acá, es que ustedes no estudien esto como compartimientos estancos, todo tiene que ver con todo. Yo estos enlaces que les voy haciendo, bueno, esto lo vamos a seguir viendo en la bolilla 2, esto lo van a seguir viendo en esta bolilla, eso mismo tienen que hacer ustedes con la materia. ¿Por qué ven esto? ¿Por qué tiene que ver con qué tiene que ver? Intenten hacerlo, aunque les cueste. No son bolilla 1 por un lado, bolilla 2 por el otro, bolilla 8 por el otro. No, son cosas que van todas enlazadas y están hechas de una manera para que ustedes lo puedan entender también. Por eso en esta bolilla hay tantas teorías, tanta filosofía, porque es una explicación de lo que se va a ver más adelante. Bueno, dentro del materialismo, dentro del mecanicismo, una de las principales, de los principales expositores es Hobbes. Como ustedes saben, Hobbes es conocido por el Leviatán, por el lobo es el lobo del hombre. No miré bien todo el programa, pero estoy segura que lo van a tener que ver con más énfasis en alguna bolilla más adelante. Llegada a la Edad Media, estoy pasando la Edad Media, perdón, segura que lo van a ver a Hobbes, así que no nos vamos a detener mucho en su teoría completa. Pero el materialismo lo que busca es comparar el funcionamiento y el conocimiento con estructuras ya conocidas. Y estas estructuras ya conocidas son el hombre y la naturaleza. Entonces, ¿qué nos va a decir Hobbes? Que toda organización tiene un corazón, y que de ese corazón van saliendo los distintos órganos, y de esos órganos van saliendo las distintas funciones. Es como si nosotros pensamos la descentralización estatal. Nosotros tenemos un corazón, que es el Estado Nacional, y se van haciendo como pequeñas descentralizaciones del poder en las provincias, en los municipios, dentro de los municipios, en pequeños sectores. Entonces lo que buscan es una comparación con este elemento ya conocido. Es más, si nosotros pensamos en Hobbes
si ustedes googlean ahora o más tarde, o no lo googlean nunca, como quieran, si ponen el Leviatán, van a ver que es un gran hombre conformado por pequeños hombrecitos. ¿Qué es el Leviatán de Hobbes? El Leviatán. Apaguen los micrófonos porque me estoy escuchando una y otra vez, y no tengo una voz tan bella como para escucharme tanto. El Leviatán es el Estado. Entonces, él ve al Estado formado por esos pequeños hombres. Luego vamos a pasar al materialismo dialéctico. Lo primero que plantea lo más importante del materialismo dialéctico es el lugar del hombre en la historia. ¿Qué nos va a decir? Que para que el hombre haga historia, entre comillas, necesita primero satisfacer sus necesidades. Y vamos a ver que las necesidades del hombre a lo largo de la historia van a ir cambiando. Esto lo vamos a ver bien a partir de la bolilla 2. Pero más o menos para darle una introducción, nosotros cuando éramos homos no sé cuánto, nuestra necesidad básica era comida y techo. Entonces vivíamos en cuevas y en un principio, como no teníamos herramientas, comíamos raíces y lo que viniera del suelo. Después las necesidades van a ir aumentando. Entonces ya vamos a crear herramientas. Vamos a tener acceso al fuego. Después nos vamos a ir asentando en aldeas, ponele, al lado de los ríos. Vamos a aprender a pescar. Entonces vamos a tener distintas necesidades que se van a ir aumentando. Después vamos a producir tanto en nuestros asentamientos, porque ya dejamos de ser nómades, que vamos a tener que intercambiar cosas con otras aldeas. Entonces, dentro de estos procesos vamos a ver que las necesidades siempre van aumentando. Y si llegamos a hoy, que estamos en la edad del consumismo, básicamente todos necesitamos cosas que no necesitamos. Yo en este momento estoy cercana a cumplir años y estoy viendo qué necesito, y parece ser que necesito un montón de cosas que después no voy a usar y que no me van a servir para nada, pero estoy necesitando un montón. Entonces vamos a ver, para este materialismo dialéctico, que el hombre, como necesita cosas, va a transformar su realidad. Y transformando esa realidad se va a modificar a sí mismo. ¿Por qué dice esto? Porque yo voy a ir teniendo necesidades y voy a modificar mi entorno, y esa modificación va a generar no solo más necesidades, sino que contacto con los otros. Una de las necesidades básicas de nuestra especie es reproducirse. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Acercarme a otro. Entonces, ¿cómo cambio yo para acercarme a ese otro y que ese otro me acepte? Y así, en estructuras mucho más grandes. ¿Cómo hago yo, provincia, para que la otra provincia deje de pelear conmigo y hagamos algo más grande? Es la modificación del entorno lo que va a producir no solo esta modificación exterior, sino una modificación hacia adentro. Vamos a ver a lo largo de las próximas bolillas que estas nuevas necesidades lo que van a llevar aparejadas son distintas divisiones del trabajo. Las divisiones del trabajo las vamos a ir viendo bien en la bolilla 2, al menos en el primer periodo histórico, y después el resto en las otras. Ahora vamos a saltar al punto, ¿qué parte si puedo repetir? Porque no sé de qué estaba hablando justo en ese momento. La verdad es que no sé bien para qué es. Me dijeron que ustedes tenían el materialismo mecanicista, ahora ahí lo repito. Me dijeron que ustedes rendían en 3 semanas, no pregunté si rendían libre o examen parcial, así que eso se lo va a tener que contestar algún compañero, porque ahí no tengo idea. Parcial, bien. Bueno, yo voy a explicar de la 1 a la 5, de la 6 no tenía idea, pero hay una realidad que de la 1 a la 5, cuando estuve viendo el programa, me pareció lo más importante porque es la que más conceptos tiene. De la 6 en adelante es muy, muy, muy histórica. ¿Qué significa esto? No que sea menos importante, sino que es leer.
no les queda otra más que sentarse y leer y leer y leer hasta que les quede como un cuentito. O sea, no tiene mayores complejidades. Hay cosas que sí, y de última, si vemos que tienen muchas dudas de las 6, vemos qué hacemos. Pero en principio es de la 1 a la 5. ¿Cuál es la diferencia entre la dialéctica de Hegel y la de Marx? Claro, perdón, nosotros le decimos bolilla, no unidad, porque nosotros rendimos con bolillero. Como en el bingo, tenemos un gran coso con bolillas y nosotros vamos sacando. Bolilla es unidad. Dialéctica entre Hegel y Marx. Te juro que sé esa respuesta, pero en este momento no se me está viniendo a la cabeza. La dejo anotada y de última la contesto el viernes, cuando busque bien la diferencia. Porque tengo miedo de decirte, en este momento tengo una respuesta, pero tengo miedo de decirte cualquier cosa. Entre Hegel y Marx. Recuerdo que es algo, la dialéctica de Marx es una dialéctica histórica. Él va explicando las diferencias de los distintos periodos a través de las necesidades. Él lo que va a desarrollar es el materialismo histórico. Es una mezcla entre dos de estas teorías que nosotros fuimos hablando, entonces él lo que nos va a explicar es cómo las sociedades fueron cambiando a lo largo de la historia por hechos concretos, por necesidades concretas que aparecieron. Entonces, si nosotros vemos los periodos que va diferenciando Marx, vamos a ver que determinado hecho histórico determina, perdón por la repetición, para él el advenimiento de una nueva estructura social. Y lo que plantea Hegel es más bien utopista y no tan pragmático. Pero esa es la respuesta que te puedo dar ahora, pero me comprometo a buscarla y contestarla el viernes. Alguien me había pedido que repita materialismo mecanicista. El materialismo mecanicista lo que va a buscar es comparar las estructuras a estructuras ya conocidas. Es muy parecido a lo que hace el biologicismo. Entonces, ¿qué estructuras nosotros conocemos de forma espontánea? Las estructuras que se dan en la naturaleza. ¿Y cuál es la estructura por excelencia? El ser humano, el hombre. Perdón, me distraigo leyendo lo que ustedes mismos escriben, perdón si estoy medio entrecortada. Entonces Hobbes lo que va a ver es que todas las instituciones que va a estudiar tienen un parecido al cuerpo humano, y que toda institución tiene un corazón a partir del cual se toman las decisiones para el resto de la organización. Dice programa libre, por eso la duda gracias a la cursada usando unidades. Ah, perfecto, listo. Bueno, cada vez que diga bolilla es unidad. Eso que quede claro, porque para mí es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre materialismo dialéctico? En el materialismo mecanicista vamos a tener, esto es lo que les decía, de que tiene mucho parecido con el biologicismo, va a buscar las respuestas en lo ya existente, que es lo natural, mientras que el materialismo dialéctico va a buscar las respuestas en la historia. El materialismo dialéctico, yo arranqué diciéndoles que busca plantear cómo el hombre hace historia. Busca las respuestas en el área social, mientras que el mecanicismo capaz lo compara más con el área natural. Esa sería como la diferencia más concreta que tienen de una y la otra. Porque el dialéctico lo que va a explicar es la diferencia de las necesidades del hombre a través de la historia y por qué se fueron desarrollando estas nuevas necesidades. Una breve explicación de la filosofía hegeliana. Te soy honesta, no sabía ni que se los tomaban, por eso no lo releí, siquiera. No tenía idea que entraba ponerle Hegel. Así que eso me comprometo a buscarlo, junto con la diferencia más concreta que me preguntaron más adelante entre Hegel y Marx, más allá de esa pequeña y muy breve explicación que les di, es mucho más amplia, porque no tenía idea
que entraba Hegel, o esto mismo que me están preguntando del existencialismo. Yo cuando lo fui buscando tengo esas teorías que le dije. El existencialismo me suena de determinismo, pero no les quiero mentir, sinceramente. La concepción de Hegel de arriba hacia abajo, su punto de partida es una idea. Marx dice que está bien, pero le da vuelta, su punto de partida es la realidad. Claro, esto lo que dice Matías es, como yo les decía, que uno es más pragmático que el otro. Hegel es muy conceptual y no lleva su teoría a la praxis. En cambio, Marx arranca desde la praxis. Hay que entender que Marx tiene como su punto álgido durante los conflictos obreros de la primera revolución industrial. Entonces, él lo que está viendo son conflictos concretos en la sociedad, y él va a explicar estos conflictos hacia arriba, viendo de dónde vienen, y así va a llegar hasta los comienzos de la historia, pero es como si tuvieran que hacer una flecha, sería Hegel va hacia abajo y Marx va hacia arriba. Son formas distintas de explicar las realidades. Y la crítica que le hace Marx a Hegel es exactamente esto, su conceptualismo, el hecho de que no haya llevado nada a la práctica. Yo voy siguiendo el programa y no lo toman. El cronograma. Yo tenía entendido que no entraba, pero averigüen bien si entra o no. Yo igual lo voy a leer para el viernes bien, para explicarles más que esto que es como muy, muy por arriba. Si se lo toman, lo vemos bien el viernes. Claro, lo que ustedes tienen anotado como existencialismo, yo lo tengo más adelante como determinismo y condicionamiento. Así que ahora vamos a llegar ahí, que van a ver que es lo mismo. Tema estructura y superestructura. Estructura y superestructura es de la bolilla 2, así que tranquilo que eso va el viernes. Estructura y superestructura estoy segura que es la bolilla 2. Con este punto más o menos ya cerramos. Por favor, pregunten bien esto de Hegel y Marx, y me lo hacen saber por las chicas de Franja. Si entra, yo se los explico bien el viernes. Así que averigüen, no sé con quién están averiguando que entre, no, pero averigüen y lo solucionamos el viernes. Bien, estructura y superestructura ya lo contesté, que eso va en la bolilla 2, ahí lo vamos. Ya se está por cortar la reunión. Me parece que el cartel que saltó antes decía que el administrador del grupo había hecho ilimitado así que calculo que no se va a cortar por ese motivo, así que seguimos. Ciencia política. La ciencia política en principio arranca con su posibilidad. Hoy en día la posibilidad de que exista la ciencia política o no es una discusión. Se sabe que existe, se entiende que existe, y así como se entiende que existe, se entiende que está en sus primeros periodos. Está como en una infancia. ¿Por qué? Porque recién se estableció el objeto de la ciencia política en el año 1948. Esto lo vamos a ver al final. Les voy a dar los temas de la ciencia política y demás, porque ponerle esto no está en su cronograma, pero me parece súper importante que lo sepan. Sí, explicación y comprensión de las leyes sociales, les voy a ser honesta, lo salté a propósito. Porque no me pareció que había mucho para explicar ahí. Ni siquiera decidí que era más importante explicarle ciencia política y derecho político, porque es más allá de leer, no van a encontrar mucho sobre eso. ¿A qué se refiere con comprensión de las leyes sociales? Es que entendamos en cada periodo de tiempo por qué las leyes son como son. O sea, qué factores externos condicionan estas leyes. Entonces, por eso, la última parte es interpretación de la realidad política a través de las teorías de los factores. Religión, raza, idea, educación, economía, clima, violencia, derecho. ¿Qué es lo que nos pide? Hay distintos autores que van a hablar. Hay uno en particular, que se los nombra ahí, el clima, que va a decir que depende del clima,
de donde vivamos, son las leyes que se van a establecer. Que los climas cálidos tienen leyes tal vez un poco más flexibles, y los climas fríos tienen leyes más, con autoridades más tajantes. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que en Rusia tienen un sistema un toquecito más autoritario que en Colombia, no sé, por dar un ejemplo. Entonces, eso más que leerlo, mucho más no les puedo ayudar, salvo que me digan, relación entre política y derecho está al final, así que eso ahora vamos a entrar. Les quería explicar por qué salté el punto 4, porque es prácticamente como la historia, es leerlo y no les va a traer mayores dudas, estoy segura, salvo que me manden acá alguna duda en concreto, que digan, mira, yo leí y no entendí esto, y vamos a saltar. Bien, como les decía, la posibilidad de la ciencia política no está en discusión, se entiende que existe y que está en sus inicios. Lo importante es más o menos lo que dice Bourdieu, por ejemplo, que establece cómo un conocimiento político se transforma en ciencia política. Para Bourdieu, Bordeaux, por favor, si tienen examen escrito, escríbanlo bien, porque es heavy. Escribir mal el nombre de un autor, ya el que está corrigiendo no lo va a corregir igual. Y si tienen oral, zafaron porque es más fácil. Bourdieu nos va a establecer 3 requisitos para que un conocimiento político sea ciencia política. En primer lugar, tiene que tener un método de investigación propio. El que elija el pensador, el científico que esté desarrollando la teoría, el que él quiera, pero tiene que tener un método propio para adecuar el objeto a la investigación. En segundo lugar, y este es el tema más complejo y por el cual se discutió tanto tiempo si existía o no la ciencia política, es la objetividad de la investigación. ¿Qué entendemos por objetividad? Excluir toda idea preconcebida para la elección de un tema. Y acá van a ver que en esto radica el problema. ¿Cómo pienso objetivamente la política? O sea, política es algo que nosotros hacemos todos los días, todo el día. ¿Cómo yo abstraigo mi mente de todas esas preconcepciones que yo pueda tener sobre un tema para investigarlo? Entonces, este es el gran punto y es la gran crítica de aquellos que decían que la ciencia política no existía, de la teoría que niega la existencia de la ciencia política. Teoría que hoy en día es minúscula, no existe. O sea, hoy se entiende que la ciencia política existe, pero estamos hablando de los momentos en que esto se empezaba a charlar. Y por último, que el conocimiento sea transmisible. O sea, esto mismo que estoy haciendo yo con ustedes, que se pueda transmitir un concepto, una idea clara. No sé si estoy siendo clara, pero la idea estoy intentando transmitírselas. O sea, la comunicabilidad de lo que yo vaya a investigar. Friedrich, a estos 3 requisitos de Bourdieu, le agrega un cuarto. Que la teoría pueda ser comprobable por otros científicos. La doble comprobación de la teoría. Que si nosotros lo comparamos con las ciencias naturales, si yo hago 2 más 2 es 4, y si lo hace cualquiera de ustedes es 4. Yo tengo que poder llegar al mismo resultado aplicando el mismo método. Lo cual no quiere decir que la teoría esté bien. En las ciencias sociales no es tan estático como en las ciencias naturales, sino que tranquilamente yo puedo llegar a una conclusión distinta usando un método distinto, pero tiene que poder tener comprobación. Después el programa les va a ir pidiendo distintas tesis de interpretación de las realidades políticas. Acá está lo del existencialismo que nombraban más arriba. Empezamos con la tesis del libre albedrío. Está muy enlazada con las tesis religiosas. Porque, ¿qué nos va a decir? Que el hombre puede elegir. Por lo general, históricamente está muy enlazada a las tesis religiosas, no necesariamente son todas religiosas. Pero lo que nos va a decir es que el hombre nace en una realidad económica y social porque así lo decide. O sea que el hombre va a determinar por su libre albedrío sus relaciones sociales, sus relaciones de producción, etc. Por lo tanto, depende del hombre elegir qué tipo de sociedad desea tener.
No sé ustedes, pero a mí me parece de una peligrosidad muy, muy alta este tipo de conceptos. Es como, a mí me suena mucho a es pobre el que quiere, que esta frase en nuestro país la habrán escuchado 1000 veces. No es tan así, no es tan, bueno, cada cual hace lo que quiere, entonces tiene lo que tiene porque quiere. Después en el otro espectro, nosotros acá estamos como que te digan en la derecha, en la izquierda, donde la quieran poner, no tiene que ver con una cuestión política la derecha y la izquierda, en este ejemplo que les estoy dando. En el otro espectro, en el otro lado totalmente vamos a tener el determinismo. ¿Qué nos dice? Que la realidad económica y social de una persona está determinada. O sea que esa persona no puede hacer nada para cambiarlo. Se tiene que adecuar a la situación y que no puede hacer nada. Esta teoría el cristianismo la va a llevar un poco más allá. El determinismo cristiano lo que va a decir es que la situación es la que es, porque Dios nos dijo, porque es la razón divina que sea así, y no solo vos no la podés cambiar, sino que no te podés quejar. ¿Por qué? Porque todo lo que vos aguantes en esta vida, en la que viene vas a vivir mucho mejor. En el paraíso vas a tener todo. Y no tenés derecho a réplica, no tenés derecho a rebelión. No todos los pensadores cristianos piensan lo mismo. Santo Tomás, creo que es, o San Agustín, va a empezar a hablar del derecho a rebelión. Así que no todos son iguales, pero sí la teoría cristiana en general nos va a decir esto. Es un determinismo ya cristiano que tenemos que bancar porque las cosas son así y en el paraíso esto va a mejorar. Y después vamos a tener una postura en el medio de estas dos, que es la postura condicionante. ¿Cuál es la postura del condicionamiento? Es como, ustedes van a ver cuando estudien que todo hay teoría objetiva, subjetiva y mixta. Bueno, esta sería como la mixta. Ahí contesto esa última pregunta. La teoría del condicionamiento lo que dice es que el individuo se encuentra situado en determinada realidad y si bien actúa con cierto grado de libertad, está condicionado por su entorno. Esto nos parece más real. Si nosotros nos ponemos a pensar, todos nacemos con condicionamientos sociales, económicos, familiares, y sí, tenemos libertad de acción dentro de esto, pero está condicionado. No es lo mismo una persona que nace en un barrio marginal que una persona de clase media que una persona de clase alta. En nuestro país, por ejemplo, la educación es gratuita, pero a pesar de ser gratuita, todo lo que implica educarse, ir movilización, o sea, moverse hasta el establecimiento, las fotocopias, bueno, todo esto que ustedes saben como estudiantes, no es lo mismo afrontarlo desde la marginalidad que afrontarlo desde la clase media o la clase alta. Entonces vamos a tener un libre albedrío condicionado por nuestras realidades socioeconómicas y familiares. La religión suele tomar tanto la del libre albedrío como la del determinismo, apunta a la otra. No lo había analizado así, pero sí, si te pones a pensar, es eso, está todo determinado porque es la razón divina, Dios dijo que sea así, pero vos tenés una suerte de libre albedrío en el medio, se supone, o al menos eso dice la Biblia, y no te puedes quejar encima. Y no, existe un Dios que te ama. Con todo eso, además existe un Dios que te ama. Sí, sería un buen resumen, no lo había pensado así, pero sí. Y por último, la que le va a pedir es el historicismo y la crítica de Popper. El historicismo es una corriente de interpretación de la realidad política, la cual concentra sus estudios en el análisis de ideas políticas que han venido sucediendo en las épocas. Acá le cambia el enfoque. Van a ver que en las anteriores nosotros tenemos un hombre, determinado o no, libre o no, pero es el hombre. El análisis viene desde el hombre. Como hablábamos hoy, desde arriba para abajo o abajo para arriba, bueno, todas estas otras vienen desde el hombre hacia arriba. Bueno, el historicismo va a ser lo contrario, desde arriba hacia abajo, desde las ideas políticas hacia el hombre, porque para el historicismo el hombre es un peón, es algo que está y que está condicionado por
por lo que pasa, pero lo importante para analizar son las ideas políticas más importantes y los grandes líderes de naciones. Entonces vamos a ver que estudia a grandes líderes como fueron, no sé, Napoleón, Hitler. Después discutimos qué hicieron esos grandes líderes, pero va a enfocar su estudio de forma distinta. Además, pretende predecir evoluciones futuras de la humanidad. No sé si se acuerdan que yo hace un rato les dije que Marx establece un materialismo histórico. ¿Qué es lo que hace Marx a través de todo su análisis de la historia, desde la esclavitud para acá? Él nos va a hablar de cómo van cambiando las estructuras socioeconómicas y nos va a decir que el capitalismo va a morir y que va a devenir el socialismo o el comunismo en su extremo. Él predice que el capitalismo va a morir. Hasta ahora su teoría no pasó, pero no sabemos dentro de 100 años o dentro después de esta pandemia si el capitalismo se puede sostener por sí mismo. Veremos. Pero a lo que voy es esto, esa predicción de futuro a través de los comportamientos humanos. El hombre como en un proceso. Claro, el historicismo ve al hombre como parte de un todo, de un proceso más grande, en el que lo importante del proceso son las ideas que lo sustentan. ¿Cuál es la crítica que le hace Popper a esto? Que no estamos condicionados históricamente por nada, que el hombre no es un peón, y que es al revés, que el hombre va a determinar la historia, no la historia al hombre, según Popper. Además, la crítica está dirigida a que el historicismo muchas veces fue utilizado para justificar momentos no tan copados de la historia mundial, como lo fueron las épocas fascistas y racistas de los totalitarismos. Vamos a ver que los totalitarismos del siglo XX tuvieron como fundamentación muy fuerte distintas maneras de historicismo, distintas escuelas dentro del historicismo. Ustedes piensen que ustedes ven todas estas teorías, determinismo, condicionamiento, historicismo, como en un rasgo común, pero dentro de estas hay 1000 pensadores que piensan 1000 cosas distintas y que hicieron una escuela propia. O sea, muchas veces este tipo de pensamientos fueron los que utilizaron estos totalitarismos. Entonces Popper va a decir que no solo el hombre no está condicionado por nada y que el hombre es el que hace la historia, sino que esto se usó para justificar aberraciones en la historia. Popper lo que tiene es un punto de vista racionalista, pragmático, eso no lo van a decir, así que, o sea, la idea es que lo entiendan, nadie se aprende todas estas palabras de memoria. Y plantea que el mundo no es racional, pero la tarea de la ciencia es racionalizarlo. Él lo que dice es que este historicismo pretende hacer un raciocinio desde la historia, como si todo estuviera condicionado, pero él lo que dice es que el mundo no es tan racional, no es tan de acá a acá pasó esto, de allá a allá pasó esto, pero que es trabajo de la ciencia intentar racionalizarlo y determinar distintas teorías para poder explicarlo. Por último, de la ciencia política, yo les quería hablar un poquito de esto que les dije cuando empezamos, que es la institucionalización de la ciencia política. Antes de 1948 no se consideraba como ciencia propiamente dicha, aunque habían arrancado las discusiones. Fue recién en este año que un grupo de expertos de todo el mundo se reunieron por iniciativa de la UNESCO. Y allí lo que determinaron es una lista tipo. Yo ahora se las voy a leer, pero si googlean lista tipo de la UNESCO Ciencia Política les va a saltar. ¿Qué es lo importante de esta lista tipo? Es que son los temas que estudia la ciencia política. Determinó su objeto de estudio, esto que tanta discusión tuvo en años anteriores de qué es lo que estudia. Esta lista tipo nos dijo, bueno, hay 4 ejes temáticos: la teoría política, las instituciones políticas, los partidos, grupos y la opinión pública, y las relaciones internacionales. Estos son los 4 temas que estudia la ciencia política.
Ahora, dentro de estos 4 temas, tenemos subtemas. La teoría política va a estar dividida en teoría política per se y en historia de las ideas. Van a ver que teoría política es lo que se estudia en derecho político. Es más, su facultad y mi facultad tienen la coincidencia o la forma armada de que se llama derecho político, pero en la UBA se llama teoría política esta materia. Así que lo que ustedes están estudiando en esta materia es teoría política, que son todos los conceptos que vamos charlando, el Estado y demás, e historia de las ideas, que son todos estos pensadores y todas estas teorías, y cómo se fue desarrollando la ciencia política a lo largo de la historia. Las instituciones políticas, que también lo estudiamos, dentro de las instituciones políticas tenemos la Constitución, el gobierno central, los gobiernos descentralizados, la administración pública, las funciones económicas y sociales del Estado, la institución política comparada. Esto se los leo, pero lo encuentran en internet fácilmente, ¿eh? No hace falta que ni se maten copiando ni nada, porque... Y es más para que lo sepan y para que entiendan qué es lo que estudia la ciencia política y qué es lo que están estudiando ustedes y por qué lo están estudiando. Partidos, grupos y opinión pública, que es partidos políticos, grupos y asociaciones, la participación del ciudadano en el gobierno y en la administración, y la opinión pública. Y las relaciones internacionales, vamos a tener política internacional, política y organización internacional, o sea, todo lo que sea supraestados o organizaciones supraestatales, como es la Unión Europea, como es el Mercosur, etc. Y el derecho internacional, que eso van a tener una materia o 2 específicas, así que tampoco se van a matar en estudiar eso, pero es para que sepan más o menos qué estudia la ciencia política. Y si ustedes ven, más o menos, el lineamiento es muy parecido a los lineamientos que usan las universidades para armar los programas de estudio de nuestra carrera en la parte de Derecho Público. No sé en su facultad cómo está armado, pero por ejemplo, en mi facultad se estudia Derecho Político como primer esbozo de Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Si ven, es la misma línea que sigue esta lista tipo. Primero estudiamos lo general en Derecho Político, vamos a lo constitucional, y después nos vamos al área internacional, ya sea público o privado. Obviamente con todas las materias que se cruzan en el medio. Pero el derecho público más o menos es así en mi facultad. No sé bien cómo será la de ustedes, pero imagino que no debe ser muy distinta. Después nos va a pedir el programa. ¿Hasta acá venimos bien? Siento que vengo como un toque acelerada, pero mejor así les da más espacio de consulta al final. Confundida, bienvenida al club. No, mentira. Es confuso más por el hecho de que son un montón de teorías y un montón de cosas, pero es más, intenten hacerse ayudas memoria, primero no confundirse las teorías entre cuál va en cada título, tipo formas de entender la vida, son esta y esta tesis que sostienen, esta y esta, intenten como a ustedes les parezca, cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada, pero intenten no confundirse con eso, porque después en sí, si se ponen a pensar lo que expliqué de las teorías, es como lo más general, que es lo que les van a tomar, porque no... Yo vi este compendio de textos que tienen, y no les van a tomar de Aristóteles todo eso, por ejemplo, para la bolilla 2, que después lo vamos a ver. Es lo más general, porque nadie puede explicar todas esas teorías en un examen, porque tendrían que tenerlos 4 horas hablando cada uno. Así que la idea es que entiendan a qué vienen estas teorías y cuál es más o menos la diferencia entre una y otra a grandes rasgos, porque como ya les dije, dentro de cada teoría hay 1000 expositores distintos, así que entre esos 1000 se van a pelear. Por ejemplo, Hegel y Marx, esta diferencia que me preguntaron más arriba, tienen la misma línea, entre comillas. Marx admiraba mucho a Hegel, y aún así iba a decir, pero Hegel se equivoca en esto. Entonces, es discípulo de, pero lo critica, así que tengan en cuenta eso.
Bueno, el derecho político. En Argentina, Mitre la inauguró como cátedra en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en la UBA. Y comprendió dentro del dominio del derecho político a la teoría del Estado y a la historia de las ideas políticas. Esto mismo que yo les hablé de la institucionalización de la ciencia política. El primer punto es lo que están viendo ustedes, estas dos ramas dentro de la teoría del Estado. El derecho político se estableció como estudio de la estructura dinámica de la organización política y sus relaciones con la sociedad, el orden y la actividad política. ¿Qué nos está queriendo decir? Que lo que busca explicar el derecho político no es solo la normativa aplicable, sino cómo la política y la organización política se relaciona con la sociedad toda. Es más, ustedes van a ver, no leí el programa completo, pero por lo que pude esbozar, es en ese sentido igual que el nuestro. No hay leyes en derecho político. Entonces, ¿por qué se llama derecho? Porque lo que intentamos buscar es, y lo van a ver en el próximo punto, que es relaciones entre política y derecho, es qué es lo que, cómo la política influye en la vida de la gente a través, sí, de las leyes, pero no hay una ley. No es como Civil 1, que yo les digo, Civil 1, Privado 1, no sé cómo se llama en su facultad. Agarren el Código Civil y Comercial, y desde acá a acá es Civil 1. Civil 2, obligaciones de acá a acá. Civil 3, contratos. Los contratos van en el capítulo tanto, del artículo tanto al tanto. Van a ver que en el derecho político no hay leyes. Al menos en su programa no las vi. Nosotros sí damos en esta materia normativa electoral, que eso sí son leyes explícitamente. ¿Pero por qué? Porque básicamente vamos a explicar el acceso de la gente al poder a través de las normas electorales. Pero bueno, eso es una decisión de la cátedra, no es que se dé en toda la facultad, si en el suyo no está y lo deben ver en otra materia, no es trascendental. Incorporando el método sociológico y político sin abandonar el jurídico inherente a la disciplina. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que el derecho político solo no existe. No sé ustedes qué materia tienen antes que esto, pero a Kelsen lo tienen que haber visto, ¿no? ¿No vieron a Kelsen? ¿No vieron la teoría pura del derecho? Bueno, Kelsen lo que dice en su teoría pura, o sea, miren el nombre, teoría pura del derecho. Solo derecho. No, era un ejemplo, sé que no se dan derecho político, pero es para explicarles esto. Kelsen va a decir que el derecho es autosuficiente, no necesita a nadie. ¿Qué es lo que va a introducir el derecho político? Eso no existe. El derecho solo no se sustenta, necesita ramas auxiliares, la sociología, la filosofía del derecho, estadística, un montón de cosas. O sea que el derecho solo no se sostiene. Y esto viene a ser el derecho político, intentar englobar esas otras ramas para explicar la relación entre la política y la sociedad. Me había asustado, digo, no puede ser, a mí me taladraron en la cabeza todo primer año con Kelsen y ustedes no, elegí la facultad mal, ya me estaba preocupando. Me iba para Mar del Plata. Así que eso es lo que viene a ser el derecho político. Ponele, en el libro de Mario Justo López lo que dice es: el derecho político se nos presenta como un sistema cuya unidad resulta del enlace de una teoría de la sociedad, una teoría de organización, una teoría de la Constitución y una teoría de los actos políticos. Van a ver que son los grandes temas que hay dentro del derecho político, que intentan armarse en un todo para poder explicarse. Otro tema muy importante dentro del derecho político es la teoría del poder. El poder entendido como una relación de mando y obediencia. Y si vamos al poder estatal, no solo tenemos una relación de mando y obediencia, sino que es una relación de mando y obediencia absolutamente coercitiva. El Estado me va a obligar a hacer lo que el Estado determine.
¿Podrías explicarlo otra vez de forma rápida? Porque se me cortó internet. No sé dónde te quedaste, ¿en derecho político? Contéstame eso y de última lo vuelvo a repetir. Quería ver en el programa cómo íbamos. Derecho político, concepto de divisiones, teoría del Estado. Bueno, lo que les pide como teoría de la sociedad, del Estado, de los actos políticos, de la Constitución y del poder, es básicamente lo que les comenté dentro de la ciencia política. Es el estudio de cada una de esas cuestiones a través de distintas disciplinas. Sí, yo las divisiones, la verdad que no las expliqué tal cual como A, B, C, sino lo que dije fue que lo que busca el derecho político es intentar englobar todas estas otras ramas auxiliares al derecho para explicar la relación entre la política y el Estado. Entre la política y la sociedad, que esa sociedad después va a conformar el Estado como lo conocemos hoy en día. Entonces vamos a tener que buscar enlazar a la filosofía, a la sociología, la estadística, junto con el derecho, para explicar toda esta conformación del Estado. Los temas particulares, teoría de la sociedad, del Estado, de los actos políticos y del poder, yo creo que lo van a tener que leer solos porque si no, no vamos a llegar ni a patadas. Lo que sí les puedo decir es lo más importante, por ejemplo, del Estado, son... Aunque no entiendo muy bien en su programa si los tienen que saber todo o los tienen que saber mencionar. Eso la verdad que me quedó como esa duda. Pero dentro de teoría del Estado, obviamente, los elementos del Estado son fundamentales. Dentro de elementos del Estado, depende a qué autor lean, van a tener distintas clasificaciones, pero por los libros que vi que tienen ustedes, por ejemplo, Fight, en elementos del Estado va a tener territorio, población, ya, se me fueron, población, derecho, me falta uno, no, acá va imperio de la ley. Perdón que ahora lo explico bien, pero lo estoy anotando justo de lo que me estoy acordando. Ahora voy a eso, que me preguntabas, territorio. Está, perdón, me trabé en los elementos del Estado. Van a ver que Fight va a hablar de territorio, población, derecho y poder, como elementos esenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que sin eso no existe el Estado. Y después va a hablar de dos elementos modales, que son el imperio de la ley y la soberanía. El imperio de la ley va a cualificar el derecho, o sea, es no solo que la ley exista, sino que sea coercitiva y aplicable. Y la soberanía va a cualificar el poder. ¿Qué significa que algo sea soberano? Que no hay nada por encima. Que un Estado va a tomar la determinación que va a tomar sin tener que preguntarle a otro. Después de teoría del Estado, además de los elementos del Estado, nosotros solemos ver como importante los tipos históricos, pero entiendo que ustedes no, porque lo van a ir desarrollando a lo largo de las otras bolillas, por lo que vi. Así que si lo ven en Fight, léanlo como para... Vieron que Fight al final de cada capítulo tiene como un resumen de lo que está hablando. Está muy bueno ese resumen, porque tiene como un cuadro sinóptico de los conceptos más importantes, que tienen 2 hojitas. O sea, te resume el capítulo en 2 hojitas. No estudien de ahí, porque es poco, pero de última, si quieren ver de qué trata el capítulo y tener como conceptos muy generales, está bueno, o para repasar, sé este tema, no lo sé. Bien, ¿podrías explicar qué son las fuerzas productivas con las relaciones de producción? La fuerza productiva, esto es un concepto hipermarxista, de la teoría marxista, no lo estoy diciendo como algo bueno o algo malo, es una forma de analizar la realidad, nada más. La fuerza productiva es lo que yo tengo para ofrecerle al sistema. ¿Qué sería mi fuerza productiva? La fuerza de trabajo.
¿Yo qué tengo para ofrecerle al sistema? Únicamente las horas hombre. Yo trabajo, no sé cuántos de ustedes trabajan. ¿Qué es lo que aportamos a nuestro trabajo? Trabajar, punto. Nuestras horas hombre. ¿Qué es lo que aporta el dueño de los medios de producción? Los medios de producción. Las máquinas, los insumos, el edificio. Esas son las fuerzas productivas. Ahora, las relaciones de producción es esto mismo. Yo tengo horas hombre, vos tenés máquinas. La relación que hay entre eso es una relación de producción. La relación de producción siempre es desigual, porque yo voy a trabajar 8 horas y voy a producir 100 pesos, para ponerle un ejemplo muy, muy básico, y a mí como remuneración probablemente me ven 20 o 30 pesos. ¿Y los otros 70? Los otros 70 se los apropia el dueño de los medios de producción. Entonces, las fuerzas productivas son aquello que yo puedo ofrecer o tengo para ofrecer, y las relaciones de producción son el entrelazamiento que hay entre las distintas fuerzas productivas. Porque yo con mi fuerza de trabajo solo no hago nada, y el dueño de los medios de producción con la máquina, sin gente que la trabaje, tampoco hace nada. Estamos obligados a relacionarnos entre nosotros. Lo que dice Marx es lo que les dije recién: estas fuerzas son desiguales, y siempre hay un oprimido y un opresor, pero bueno, es lo que hay. El imperio de la ley y la soberanía son elementos modales. ¿Qué significa esto? Que podrían no estar y el Estado seguiría siendo un Estado. Por ejemplo, dentro de estos elementos del Estado, ¿qué le pasa al autodenominado Estado Islámico? ¿Qué es lo que no tiene el Estado Islámico para ser considerado Estado por sus pares? No tiene territorio. Yo no puedo decir el Estado Islámico va desde acá hasta acá, como sí puedo decir Argentina va desde, no sé, Purmamarca, perdón, soy horrible en geografía, hasta Tierra del Fuego. Yo puedo establecer un límite territorial reconocido por el resto de los países. El Estado Islámico no puede hacer eso. Entonces le falta uno de los elementos esenciales. No tiene territorio. Después discutimos por qué no tiene territorio, las cuestiones extremistas, todo lo que... Eso es otro tema, pero es para que entiendan el tema del Estado. Y los elementos modales, como les decía, podrían no estar. Por ejemplo, uno de los elementos modales es la soberanía. Una de las grandes discusiones que trajo el siglo XX y el XXI es cuán soberano es un Estado si está incluido en un organismo supranacional. El ejemplo más claro es la Unión Europea. ¿Cuán libre soy yo, Alemania? ¿Soy yo, Francia? ¿Soy yo, Inglaterra? Bueno, justo Inglaterra se escindió Gran Bretaña. Otro ejemplo, Francia. Italia, ¿cuán libre soy yo en tomar determinaciones de carácter soberano si tengo una ley general en la Unión Europea que me va a establecer a mí ciertos límites? Entonces, la soberanía es un elemento modal. Es una de las grandes discusiones del siglo XX y XXI, cuán soberano es un Estado que se incluye dentro de un organismo supranacional. Nosotros no lo vemos tanto porque los organismos supranacionales que hay en Latinoamérica son bastante pobres. El Mercosur convengamos que es una unión común mercantil, o sea, es económica, no nos afecta tanto políticamente, pero la idea se suponía que durante el siglo XX y XXI íbamos a llegar a lo que es la Unión Europea, ir a buscar un consenso más político entre las naciones conformantes del Mercosur, y ahora estamos discutiendo, por ejemplo en Argentina, si nos vamos o no al Mercosur, así que no salió como se suponía que tenía que salir, así que veremos qué pasa. Bueno, de derecho político, más o menos, yo creo que con eso, como les decía, tienen distintas teorías, temas, adentro, la teoría de la sociedad, la teoría del Estado, es esto que les dije, teoría de los actos políticos. Dudo que encuentren mucho de esto, en el sentido de que nunca los libros se explayan mucho sobre eso. Y la teoría del poder, nosotros en nuestra facultad por lo general lo damos dentro de los elementos del Estado como un elemento sustancial, pero se puede explicar absolutamente por forma externa, o sea, van a ver que en los libros habla mucho del poder,
lo más importante que sepan es que es una relación de mando y obediencia, en donde uno tiene que mandar, pero el otro también se tiene que dejar mandar. No existe una relación de mando y obediencia sin sumisión de una de las partes. Tienen que entender que el poder no necesariamente tiene que ver con el Estado. El poder del Estado es el que más estudia en esta materia por una cuestión lógica, que es la coerción que ejerce hacia los ciudadanos, pero existen relaciones de poder en todos los ámbitos. En este momento están viviendo una relación de poder. Yo tengo el micrófono abierto, yo puedo hablar y ustedes no. Eso es una relación de poder. Me pone a mí por encima de ustedes, dándome la palabra, y ustedes, si alguno me quisiera discutir, que agradezco mucho que no, lo único que podrían hacer es escribirlo, y si yo decido no leerlo, queda y nunca se resuelve. Así que básicamente eso es el poder. Y por último, el programa le pide la relación entre política y derecho, que me la preguntaron más arriba. Una de las preguntas sustanciales entre la relación entre política y derecho es, ¿debe la actividad política estar sujeta al derecho? Esa es como la pregunta sustancial que intenta resolverse con esto de relaciones entre política y derecho. ¿Debe o no estar sujeta al derecho? Y acá vamos a tener distintas posturas de acuerdo en qué fase de la política nos encontremos. Nosotros siempre explicamos acá en la universidad las fases de la política. A mí me pareció raro no haberlo visto en el programa, pero se los voy a explicar muy por arribita para que entiendan de qué hablo. La política tiene dos fases, la fase agonal y la fase arquitectónica. La fase agonal de la política es cómo accedo al poder, qué mecanismos despliego para llegar al poder. Y la fase arquitectónica es la consolidación del poder, cómo yo lo mantengo, si estoy acá, cómo yo lo mantengo y no lo pierdo. Y algunos autores van a hablar de una fase plenaria, que es la interacción de estas dos, que si interactuamos estas dos, ¿qué vamos a tener? La persona que no tiene poder va a querer acceder, y yo que lo tengo lo quiero mantener. Esa es la interacción entre las dos. Entonces, ante esta pregunta, ¿debe la política estar sujeta al derecho? Vamos a tener distintas respuestas, depende en qué fase estamos. Si estamos en la fase agonal, que es el acceso al poder, vamos a encontrar que sin importar el régimen político a lo largo de la historia, vamos a tener normativas, ya sean escritas o no me va a salir la palabra ahora, o escritas o no escritas, que sean consensuadas con el resto, consuetudinarias. ¿Vieron ese momento en donde no le sale la palabra? Bueno, esa. Entonces vamos a tener, ya sean normas que diga ley número tanto, este es el mecanismo, o bien sea simplemente la costumbre de las personas que conforman esa sociedad, vamos a tener mecanismos de acceso al poder. Ahora, está buena en ese sentido la clasificación que hace Duberger de estos métodos. A lo largo de la historia vamos a tener dos grandes métodos, autocráticos y democráticos. Los métodos autocráticos, la herencia, la cooptación del poder, la determinación por otro gobierno, y los democráticos, que conocemos más actualmente, que pueden ser un sorteo o una elección. Así que lo importante de esto es que no importa en qué momento de la historia nos plantemos, siempre hay un mecanismo para acceder al poder. Y después vamos a tener la regulación que se hace en la fase arquitectónica. Esta ya es más difícil y no hay consenso en la doctrina. Acá lo que intentamos explicar es, bueno, listo, ya llegamos al poder, ya soy presidente, ya soy rey, ya soy, no sé, lo que quieran. ¿Tengo que estar adecuado a la normativa? Yo, rey absoluto, reina absoluta, ¿tengo que estar adecuada a la normativa? Bueno, acá vamos a ver que a lo largo de la historia tuvimos reyes y emperadores absolutos que no estaban, que estaban absolutamente por encima de la ley. Y es más, si dividimos el plano histórico, vamos a ver que fueron más los gobiernos que estuvieron por encima de la ley que aquellos que se adecuaron. ¿Por qué? Porque el concepto de imperio de la ley y de adecuación a la normativa vino recién con el constitucionalismo moderno, que lo van a ver en Constitucional y demás, pero uno de los grandes
conceptos que trajo el constitucionalismo en el siglo XX fue adecuar a los políticos y a la política a la normativa. Después, por último, bueno, esto es más largo, no es por último porque es un poco más largo. Por ejemplo, acceso al poder por el voto. O sea, por leyes electorales. Claro, hoy en día podemos decir que el acceso es a través del voto y por leyes electorales, al menos en la gran mayoría del mundo, porque si vamos a las democracias, a los parlamentos monárquicos, o sea, donde todavía tienen reyes, la reina de España le va a ceder, el rey y la reina de España van a ceder a sus hijos, lo mismo en Inglaterra, ahí sigue existiendo una sucesión dentro de la monarquía, o sea, sigue existiendo la monarquía, pero también tienen elecciones. Hoy en día, en la modernidad, se puede decir que este acceso, que esta regulación en la fase agonal siempre es normativa, pero años atrás no era normativa. No existía una norma que nos dijera, bueno, para ser presidente se necesita este porcentaje de votos con una diferencia de tanto y de tanto. Antes se organizaba de forma distinta. Antes estoy hablando de las aldeas, cómo se elegía el cacique, por ejemplo. Tenían distintos mecanismos. O sea, el mecanismo de acceso al poder siempre existió independientemente de que sea una ley o no. Hoy en día lo conocemos como una ley y son nuestras leyes electorales. Y hay distintas leyes electorales en los distintos países. Y no solo en los distintos países, en las distintas provincias y en los distintos municipios. Nosotros somos un país federal, por lo que tenemos leyes electorales en todo el territorio. La dictadura de Cuba se pasa al poder por mandato del que está. Exactamente. Entonces ahí tenemos, en el contexto moderno, tenemos un mecanismo de pase del poder autocrático. A pesar de que el 90% de los países tienen mecanismos democráticos, hay todavía resabios autocráticos a lo largo del mundo. La última parte del programa le pide derechos individuales, derechos sociales. Esto no tiene mayores complicaciones en el sentido de que cuando lo lean lo van a entender joya. Los derechos individuales se dice que existen desde siempre, pero que se le da como mayor importancia en cuanto a plexos normativos a partir de la Revolución Francesa. Si ustedes se acuerdan, la Revolución Francesa tiene tres grandes, como un leitmotiv muy fuerte: igualdad, fraternidad y libertad. Esos son los derechos individuales que receptó la primera oleada constitucional. Es más, nuestra Constitución tiene esos tres derechos como derechos principales. Si vamos a la Constitución de 1853, vamos a tener que esos son básicamente los derechos más regulados. La igualdad ante la ley, la fraternidad, que quiere decir la coexistencia, la imposibilidad de secesión de secesión en nuestras provincias, por ejemplo, que somos una unidad y no podemos escindirnos del todo. Y la libertad, por supuesto, que solo puedo ser privado de mi libertad por causa legal previa al hecho y que tengo que tener sentencia firme. Eso es en la ley. Después tenemos el 70% de los presos que están presos sin condena firme. De lo que pase, dicho al hecho hay un montón, pero bueno, legalmente es así. Después vamos a tener los derechos sociales, que van a venir en una segunda etapa del constitucionalismo. Por ejemplo, en nuestro país entran a la Constitución, en realidad, en la Constitución de 1949, la Constitución de Perón. Esa tuvo muy poca aplicación práctica porque después vino una de las dictaduras. Como saben, nuestro proceso histórico, político y económico está atravesado por múltiples dictaduras durante el siglo XX, así que va a venir la dictadura y va a volver a la Constitución de 1853. Pero bueno, en esta Constitución había un montón de derechos sociales. Es más, si la googlean y tienen ganas de leerla, es una Constitución muy completa en cuanto a derechos sociales. Entiéndanse por derechos sociales el derecho a la vivienda, al trabajo.
Es más, en nuestro... Esperen que voy a buscar la Constitución. En nuestra Constitución vamos a ver que los derechos sociales van a entrar en el artículo 14 bis. Van a ver que los derechos individuales van a estar en el artículo 14, más se los leo. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar, comerciar, peticionar ante las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas por las prensas sin censura previa, usar, disponer de su propiedad y asociarse con fines útiles, de profesar libremente el culto, enseñar y aprender. Si ven, el artículo 14 tiene estos tres derechos, igualdad, fraternidad y libertad, con distintas, tenemos la libertad económica, la libertad de tránsito, la libertad religiosa, y después vamos a tener, este no lo voy a leer porque es larguísimo, pero el artículo 14 bis, como bien dice su compañera, que es el único que dejaron los militares, que es, son los derechos sociales en nuestra Constitución. Y acá vamos a tener que el trabajo goza de protección en todas sus formas. Vamos a tener la igual remuneración por igual tarea, una jornada limitada, vacaciones, todo esto después se va a ampliar en la LCT, en la Ley de Contrato de Trabajo. También tenemos la garantía de protección sindical, la jubilación. Y vamos a tener, si lo leen van a ver que hay un montón de derechos que son nada comparado con la Constitución de 1948. La Constitución de 1949, la de Perón, era súper socialista, por así decirlo. No es peyorativo lo que estoy diciendo, sino que tenía un montón de derechos que se le aplicaban al trabajador y demás, y bueno, quedaron pequeños resabios en el 14 bis. Condiciones, pero en ese artículo entra el condicionamiento, no el libre albedrío. Convengamos que una vez que llegamos a la instauración de los derechos individuales, vos fíjate, o sea, el derecho individual vino antes que el social y el colectivo. Dice, conforme a las leyes que regulan su ejercicio. Eso hay que entenderlo desde el vamos. En cualquier sociedad moderna, el libre albedrío no existe. No como pensado como yo puedo hacer lo que quiero cuando quiero. Todos mis derechos están condicionados, todos. Todos tienen una ley que los determina. Yo puedo tener una casa, pero por ejemplo voy a tener leyes municipales que me dicen, yo vivo en las afueras de La Plata, no vivo en el centro. Vivo en un lugar que se llama Gonet, que está a 30 minutos de La Plata. Acá es una zona residencial, hay casas de 2 pisos. Yo no puedo venir e instalar un edificio de 20 pisos. ¿Por qué? Por más que sea mi terreno. Porque hay leyes municipales que me condicionan esa propiedad. Y es más, si el Estado mañana me dice, mirá, yo por acá necesito pasar la bajada de la autopista, a mí me sacan. Sí, me remuneran, me dan el dinero que corresponde del terreno, me reubican, pero esto lo van a ver más adelante, la ley de expropiación, yo no le puedo discutir al Estado que no me saque. Le puedo discutir el monto, decirle no, dame más porque vale más, pero jamás decirle no, mi casa no me la vas a sacar. Si el Estado necesita este terreno por X motivo, me lo va a sacar. Remunerándome, no es que me va a dejar en la calle, pero yo no le voy a poder discutir. Entonces, el libre albedrío en las sociedades modernas no existe, porque todos mis derechos están condicionados. A eso viene la frase, mi derecho termina donde empieza el del otro. Ningún derecho es absoluto. Eso es importantísimo, eso lo tienen que tener clarísimo. Ningún derecho es absoluto. Después el programa, hasta acá, vamos bien. No sé si tienen alguna duda. Sepan disculpar, soy hiperalérgica. No tengo idea qué es eso. ¿Es una abreviación de algo?
porque nunca lo escuché así. Así que si alguien quiere tipear concreto, factor de ocupación territorial. ¿Eso se los piden? Perdón el tono, pero... Bueno, mirá qué copado saber el término, el término técnico para decir lo que acabo de decir. Gracias por el aporte. Pensé que era una pregunta y no sabía a dónde apuntaba. Cuando hablabas de actividad humana en el tema de política, ¿quién era el referente que habías nombrado? Y cuando hablé de la política como actividad, hablé de Fight, de la definición que daba Fight, que habla de que es una actividad humana, bla, 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 bla. Ustedes ahí en el link que me pasaron, por ejemplo, los chicos de Franja, donde tienen el link de los libros, está el de Fight. Yo por lo general, a mis alumnos acá, hoy van a rendir examen, mis alumnos, así que están más o menos como ustedes, un poco más preocupados porque tienen que rendir a las 8 de la noche. Siempre les recomendamos Fight o el manual de Justo López, porque el manual de Justo López con más razón, porque su manual es más accesible en cuanto al lenguaje. Muchas veces lo que complica esta materia, además de que no hay un texto, no es como lo que les decía de Civil 1, listo, agarran el código y un libro y están, es el tema de que hay muchos libros y a veces no son muy accesibles en tema lenguaje, y convengamos que esta es una de las primeras materias de la carrera, entonces hay muchos de ustedes que salen del secundario tal vez y no tuvieron este tipo de preparación, así que yo siempre recomiendo esos dos libros, el manual de Justo López y Fight vi que lo tienen, porque es muy claro a la hora de explicar, y además tiene este pequeño resumen al final de cada capítulo del que les hablaba, que les sirve, como ya les dije, no para estudiar, si estudian de ese cuadro están mal porque falta contenido, sino para hasta hacerse pequeñas autoevaluaciones, ponele de, qué sé yo, cuando habla del Estado. A ver los títulos, sé esto, otro, etc. Bueno, hay que entender que los derechos sociales que advinieron en la segunda etapa del constitucionalismo fueron producto de nuevas realidades históricas. Vamos a tener los procesos de la segunda revolución industrial, en donde se van a incluir nuevas máquinas, lo cual va a dejar a mucha gente en la calle. Entonces vamos a ver que necesitamos proteger al trabajo, necesitamos proteger al trabajador, y van a advenir un montón de otros derechos, y no solo protegerlo para que no se quede en la calle, sino que el que trabaje no trabaje 18 horas en un lugar sin ventanas, por ejemplo, y van a venir todos estos derechos que protegen al ser humano y la integridad del trabajador. Lo último que les va a pedir el programa, si mal no anoté, es la diferencia entre derecho natural y derecho positivo. Muchos, justo ahí estaba llegando, derecho natural y derecho positivo. Esto seguramente también la ven en la otra materia en la que ven a Kelsen, que teoría de algo era, me parece que me dijeron, o sea, en la otra materia esto lo van a ver. El derecho natural lo que nos va a decir es que existen leyes superiores al hombre, que están en la naturaleza misma. Hay que entender que tanto el derecho natural como el derecho positivo es el nombre de la gran escuela. Sí, entre otras cosas, es el que se adquiere por naturaleza. Sí, por ejemplo, la vida. También va más allá de solo lo tangible como la vida. Estas leyes superiores al hombre dadas por la naturaleza no están escritas, y es una idea muy metafísica de que en el aire, no sé cómo explicárselos, es como que todos sabemos que no hay que matar, ponele. Todos sabemos que no hay que lastimar al otro. Como que viene en la esencia misma de la persona por leyes naturales. O sea, yo si voy y le pregunto a, qué sé yo, a alguien de la India si está bien o mal pegarle a un chico, le muestro un video de alguien golpeando brutalmente a una criatura, va a poner la misma cara que vamos a poner nosotros, por más que nuestras culturas sean totalmente distintas. El ser humano
Me encanta que algunos de ustedes tienen mucho más concepto, no más concepto, sino el hecho de poder transmitirlo en palabras mucho más claras. Son verdades universalmente válidas, exactamente, es eso. Que se conocen por el solo hecho de ser persona. Yo no le tengo que explicar a alguien qué está bien y qué está mal. Porque a parámetros generales todos vamos a saber lo que está bien y qué está mal. Después vamos a tener las leyes positivas específicas que traten temas más concretos, qué sé yo, acá nos comemos las vacas y en la India son sagradas. Eso ya sí es cultural, eso no es yo me levanté y sé que la vaca es sagrada, no. Voy a necesitar algo que establezca por qué. Entonces, dentro del derecho natural nosotros vamos a tener un montón de pensadores, una gama enorme. Pero una de las variantes más conocidas, para que lo entiendan les estoy diciendo esto, no es tanto tan importante lo que les voy a decir, sino para que lo entiendan, dentro del cristianismo, San Agustín, por ejemplo, nos va a hablar de una división de leyes. La ley eterna, la ley divina, la ley natural y la ley positiva. Y así muchos otros pensadores van a hablar de leyes positivas y leyes naturales. Estas reglas, yo había anotado una definición, a pesar de que las verdades universalmente válidas están bien, yo puse reglas universales que tienden a la instauración de la justicia en la sociedad. Se entiende que estas reglas van a crear un mundo justo. Como les decía, por ejemplo, en el ejemplo de San Agustín, nosotros tenemos una división cuatripartita de las leyes. Él habla de la ley eterna, que es la razón de Dios. La ley divina, que son los 10 mandamientos. Lo que Dios nos dio a los hombres para que cumplamos. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etc. La ley natural va por debajo de la divina, que es este conocimiento universal, universalmente válido, y por último va a poner la ley positiva. ¿Qué nos va a decir? Que la ley positiva tiene que ser la traducción lo más clara posible de estas leyes anteriores. O sea que la ley positiva va a tener que respetar estas leyes. ¿Cómo es la definición? Y como definición puedes poner la que puso tu compañero más arriba, que son verdades universalmente válidas, conocidas por las personas, o lo que yo puse fue reglas universales que tienden a la instauración de la justicia en la sociedad. Que en realidad podés poner las dos. Es una verdad universalmente válida que tiende a la justicia en la sociedad. Puedes tener la definición y la motivación. No hay una definición estricta, es para que lo entiendan. Por último, vamos a ver que el derecho positivo, otra vez, esto es el nombre de la escuela, después vamos a tener 1000 formas dentro de esta escuela. Siempre se lo nombra a Kelsen otra vez, mi amigo Kelsen y su gran pirámide. Cuando después que lo vean van a ver por qué lo odio tanto. Me volvieron loca a mí con la teoría pura del derecho en mi primer año de facultad. Después de que lo vean me van a decir, no estaba tan loca. Kelsen, por ejemplo, lo que dice es que solo existe el derecho positivo. El derecho positivo que es la traducción del derecho natural. Es la ley escrita. En nuestro caso, la ley natural, tenemos que, sabemos que está mal matar. Que dice nuestro Código Penal, el que matare a otro recibirá de 8 a 24 años de prisión o reclusión. Entonces tenemos la concreción del derecho natural en una ley objetiva. Y esto, que es importante cuando se transforma en derecho positivo, que son reglas de conducta coercitivas. ¿Yo qué les dije en esto? El que matare a otro, ¿qué va a recibir? 8 a 24 años de prisión o reclusión. Después charlamos nuestro sistema penal lo que es. Pero en teoría, si yo mato a alguien, voy preso. De 8 a 24 años. Entonces vamos a tener una objetivización de este derecho natural y además una sanción ante mi inconducta. Además, lo importante la diferencia importante entre el natural y el positivo, que el natural, como es universalmente válido a lo largo de la historia. Siempre estuvo mal matar, siempre estuvo mal robar, siempre estuvo mal, no sé, lo que se les ocurra. Ahora, el derecho positivo va a estar condicionado histórica y económicamente. Lo que la ley diga que está mal y su consecuente sanción
va a tener que ver con el contexto histórico determinado de cada sociedad. Entonces vamos a tener que el derecho positivo depende de un montón de cosas en cada estado particular. Yo creo que ahí estaríamos con la bolilla 1. No sé si les quedó alguna duda, algo que quieran que les averigüe para la próxima, o que se los pueda sacar ahora la duda. Estamos abierta a consultas, eso es básicamente la bolilla 1. Concepto de materialismo. Ahí voy. Porque yo hasta que me acomodo las ideas también puedo. Y el materialismo, cuando hablamos, la misma palabra nos lo dice, va a hablar de lo concreto en contraposición. Si vos vas a tener una contraposición entre idealismo y materialismo. Idealismo, tenemos a Platón y a Kant con sus ideas del fenómeno, con sus ideas del mundo de las ideas, y el materialismo ya nos va a hablar de teorías concretas, de cosas con las que yo puedo acceder con mis sentidos. Y dentro del materialismo vamos a tener la teoría mecanicista y dialéctica. No sé si te sirvió mucho como concepto, más que un concepto es una diferenciación entre las distintas escuelas o distintas teorías. No hay problema. Espero que les sirva. Ahora, después capaz me dicen, mira, las 200 personas que te escucharon desaprobaron, yo me tengo que pegar un tiro directamente, pero espero que les sirva. No duda con el materialismo dialéctico. Bueno, el materialismo dialéctico lo que va a plantear, primero recordemos que está en contraposición al materialismo mecanicista, que habla más de la naturaleza, que compara las estructuras con lo natural, como es el cuerpo humano. Entonces vamos a tener el materialismo dialéctico, que lo que va a explicar es al hombre a través de la historia. Lo que nos va a decir es que el hombre, para que haga historia, para que se transforme en historia, va a necesitar, en primer lugar, las condiciones de subsistencia. Y para poder garantizar su subsistencia, lo que va a tener que hacer es transformar su realidad. ¿Cómo va a transformar su realidad? A través de los medios de producción a los que acceda. Los factores de producción, los medios de producción, como lo quieran, son dos cosas distintas, pero a lo que voy es que para transformar esta realidad va a tener que desarrollar una actividad. Y esta actividad va a transformar su entorno, y ese entorno lo va también a transformar a él. Además, lo que habla el materialismo dialéctico es que estas transformaciones, además de transformar el entorno y transformarse a sí mismo, va a provocar que el hombre tenga que relacionarse con sus pares, y ante esta relación vayan naciendo nuevas necesidades históricas que el hombre va a tener que poder solucionar. Todo esto nos va a llevar, y esto lo vamos a ver bien claro en la bolilla 2, así que capaz esto te quede bien claro el viernes, que todas estos enlaces entre la gente, entre los medios de producción y demás, nos va a llevar a distintas divisiones de trabajo. A lo largo de la historia vamos a tener distintas divisiones de trabajo, todas producto de nuevas necesidades a las que el hombre tenga que satisfacer. Eso te juro que te va a quedar más claro en la bolilla 2, pero más o menos eso sería. El viernes en el mismo horario, exactamente. Y ahí me apareció la chica del centro, Abril. Necesito que me averigüe si entra Hegel en su parcial para explicárselos, y qué es lo que entra de Hegel, si es que entra, porque yo sinceramente no lo vi en lo que entraba, pero ustedes me dicen que está en el programa de estudio de la comisión, así que de última lo vemos. No hay mucho por explicar, pero al menos para verlo un poco más claro. Dale, Vero, yo te
y te aviso si entra o no entra en el primer parcial. Dale, dale. Bueno, chicos, si ninguno tiene alguna otra duda, podemos finalizar la tutoría y nos vemos el próximo viernes en el mismo horario de 10 a 12. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Ahí les voy a escribir mi mail, por si a alguno se le ocurre alguna otra duda mientras va estudiando, ahí yo se los mando. Por favor, si me mandan un mail, en el asunto pongan que son de Mar del Plata, porque también recibo mail de La Plata y capaz confundo y realmente damos la materia en forma distinta y no quiero contestarles cualquier cosa, así que por favor en el asunto pongan de qué universidad son y bueno, la consulta si es que tienen alguna, si no tienen joya, pero quiere decir que expliqué todo bárbaro, no, mentira, pero si tienen dudas me mandan un mail. Bueno, muchas gracias, Vero, por tomarte el tiempo de darnos esta tutoría. Y respondiendo a la pregunta que han hecho, sí, para el viernes también hay que anotarse, así que nos mandan un mensajito y se anotan. Bueno, gracias chicos, gracias, Vero. Nos vemos el viernes. Chao.